Una ciudad industrial es un enorme artefacto productor de residuos. Las grandes industrias nunca son generosas con el lugar donde se instalan y devuelven riqueza mezclada con todo tipo de desechos que hay que eliminar. Pero los despojos industriales, aunque más espectaculares, no son los únicos que deben preocupar. La ciudad, cualquier ciudad, acaba siendo también una repetición de gestos cotidianos que en un lugar como Avilés, multiplicados por 100.000, convierten a sus habitantes en un manantial incontenible de residuos líquidos. Este caudal de aguas sucias procedentes de los hogares, unido al agua que utilizan las grandes industrias, suma una fabulosa cantidad sin otro desagüe que los ríos de la cuenca hidrográfica de Avilés, ni más sumidero común que la ría. Así, ríos como Albarés, Arlós, Molleda, Magdalena, San Martín, Tuluergo o Raíces discurren por una cuenca en la que van aumentando los asentamientos urbanos conforme nos acercamos al mar, y que en Avilés acaban desembocando en una ría en la que depositan todas las basuras y sustancias contaminantes de las que se han ido cargando por el camino. Debido a la vejez de las redes de saneamiento, el crecimiento incontrolado o la industria mal planificada, aceites, grasas y todo tipo de materiales orgánicos se vierten directamente a la ría. En la pleamar, el agua dulce, muy contaminada, se superpone a un agua marina que penetra limpia, lanzando mar adentro una gran mancha. En la bajamar, la ría de Avilés es una enorme cloaca abierta. Tal situación insostenible en el presente atenta a la vez contra un pasado en el que la historia de Avilés siempre ha sido la historia de su puerto. La ciudad creció y se desarrolló sobre las marismas cuando el puerto estuvo en auge y decayó con él cuando estuvo en decadencia. La ría de Avilés no solo es patrimonio natural y económico, es también patrimonio histórico. Y es que a pesar de su navegación siempre difícil, de que su escasa corriente se perdía en 1000 canales entre endiablados arenales y junqueras, y de que su gran barra y pequeño calado no lo hicieron nunca apto para buques de alto bordo, el puerto de Avilés fue el primer puerto de Asturias desde su glorioso pasado medieval como puerto de Oviedo hasta un incierto presente en el que todavía es primer puerto pesquero de la región. La ciudad se ha reflejado siempre en sus aguas y escrita en ellas ha quedado la historia de Avilés. Están allí los restos de aquel siglo XVIII que amenazó con matar el comercio, aunque a mediados del XIX la ría se pobló otra vez de veleros que hacían la carrera de América transportando en sus bodegas un río de asturianos sin otra suerte que la de abandonar su tierra. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. Veleros como la Eusebia, la Francisca o la Villa de Avilés dejaron paso a los vapores que a principios de este siglo pudieron instalarse en la dársena de San Juan. La ría, después de importantes obras, podía acoger barcos de gran calado. El tráfico de emigrantes fue sustituido por el de carbón. Eran los cimientos de una villa burguesa que empezó en el siglo XX ganando terrenos al mar para crecer al amparo de una ría por fin canalizado. Ciudad y puerto volvían a desarrollarse al unísono.
Desde entonces, ni el puerto ni la villa sufrieron cambios tan notables hasta los años 50. Fue así como la Providencia, en forma de gobierno, decidió que una enorme factoría siderúrgica cambiara las marismas de Avilés por chimeneas y a la vez hiciera de la villa ciudad. El puerto de Avilés compone siempre una bella estampa pesquera que, al encanto del paisaje, suma el esfuerzo de su laboriosidad. La empresa nacional siderúrgica construye aquí una gran factoría. Se iniciaron las obras en el segundo semestre del año 1951 y desde entonces se han movido más de 6 millones de metros cúbicos de tierra, 400 grandes cajones hincados por aire comprimido y más de 40.000 pilotes asientan las instalaciones. En periodo de funcionamiento normal, la nueva factoría asegurará una labor permanente a más de 5.000 trabajadores. De sus talleres saldrán en su primera etapa 700.000 toneladas de chapa y perfiles laminados al año. Para ello será necesario el suministro de 3.000 toneladas de mineral y 2.500 de carbón por día. Una buena ayuda para nuestra industria. Descomunales obras y centenares de trabajadores llegaron en masa para la ocasión, convirtiendo el viejo puerto comercial en un puerto al servicio de la nueva industria. Todo empezaba a cambiar. Pero la historia, los festejos y la vida de la ciudad seguían latiendo en torno a su puerto. En la dársena de Avilés se celebra el segundo Festival Motonáutico Internacional. Las embarcaciones son lanchas rápidas de motor fuera borda. Intervienen en estas pruebas pilotos franceses considerados como verdaderos ases de la especialidad. Las motonaves van lanzadas a toda velocidad y el público sigue con el mayor interés las incidencias de la competición. El pequeño ha dicho en casa que le preparen un bocadillito. El dominio de los pilotos queda patente también en las ciabocas. El número de trofeos que se otorgan en esta y las restantes pruebas náuticas que tienen por escenario la ría ascienden a 30, concediéndose también diversas medallas. El ganador obtuvo 925 puntos. Es el parisiense Luis de Santi, campeón del mundo. Luis Carnier, de El Havre, resultó triunfador en la categoría de 1000 centímetros cúbicos. El paso de los años fue borrando aquel progreso vertiginoso que se ha llevado la marisma, dejando solo una ría muerta. Es el momento de iniciar un proceso largo, complejo y costoso para sanear la ría de Avilés. Las obras del saneamiento se basan en la construcción de una red de colectores que recojan todos los vertidos actuales y, una vez tratados, los eliminen mar adentro. Se construirá así un colector industrial para conducir los vertidos de la margen derecha y un gran interceptor general en el que desembocarán todos los ríos que reciben los vertidos de la ciudad y que también serán canalizados. Esta enorme tubería cruzará el puerto para encontrarse en terrenos de la antigua marisma de Macua con el colector industrial. Allí, los residuos serán tratados en una depuradora. Finalmente, un emisario terrestre y otro submarino los lanzará lejos de la costa. Nos encontramos, por tanto, ante una obra de fabulosas proporciones que durante varios años excavará las entrañas de Avilés para colocar enormes tuberías bajo las calles y en el fondo del puerto, asegurando así que las aguas negras no se mezclen más con las de la ría. Ya se están construyendo los colectores de los ríos en los que confluirán todos los vertidos procedentes de los edificios de Avilés. Podemos seguirlos para llegar hasta el final de todo el saneamiento. Tomemos como ejemplo de todas estas obras una de las más significativas, la del río Tuluergo.
Su cauce discurrirá por debajo de las calles José Cueto, Parque de las Meanas, Doctor Graíño, La Muralla y Parque del Muelle. Es decir, más de 1 kilómetro de calles de Avilés que serán abiertas con zanjas de hasta 5 metros de profundidad para alojar un doble cajón rectangular por cuya parte superior discurrirán las aguas del río y en la inferior las aguas negras procedentes de las viviendas que ahora vierten directamente a él y en el futuro lo harán a través de 23 colectores que se incorporan luego al principal para acabar desembocando finalmente en el gran colector de la ría. Un recorrido subterráneo muy complejo que debe sortear en diversos puntos críticos todas las redes de servicios, cruzar 2 carreteras importantes y 2 tendidos ferroviarios. Los vertidos de todos los ríos son recogidos por el Interceptor General. Sin duda, la parte más compleja de la obra, ya que para construirlo se debe enterrar una tubería de unos 6 kilómetros de longitud y hasta 3 metros de diámetro interior entre la desembocadura del río Arlós y el polígono de Macua. Todas las aguas residuales procedentes de Avilés y también de zonas de Corbera y Castrillón se incorporan aquí en casi 30 pozos de registro y 10 aliviaderos de emergencia y son definitivamente impulsadas por una estación de bombeo para cruzar el puerto y llegar a la estación depuradora. La depuradora se encargará de recibir los caudales llevados por los colectores y liberar las aguas de la carga más contaminante para el medio marino, donde tendrán su destino final. Para ello, todo el caudal del interceptor será bombeado hasta unos enormes depósitos, los decantadores, en los que se hará reposar el agua hasta que los fangos se vayan al fondo. Una vez separados, los fangos serán completamente desecados y se prensarán para su almacenamiento y posterior transporte. El agua seguirá procesos de riguroso control hasta salir de la planta en perfectas condiciones para su vertido final. Desde aquí, las enormes tuberías de los emisarios cruzarán la loma que separa Macua de Xagó, llevando las aguas depuradas 3 kilómetros mar adentro, donde serán vertidas a 30 metros de profundidad. Se concluirán así estas largas y complicadas obras, cubriendo con ello 2 ciclos. El del agua, que en adelante seguirá su camino desde las nubes al mar, encauzada en condiciones óptimas para los usos de los ciudadanos de Avilés. Y el de la historia, a la que se dará una oportunidad para que los años venideros remedien la injusticia de una ría sacrificada por un dudoso progreso.